Los síndromes de preexcitación, el primero es el síndrome de Wolff-Parkinson-White y el segundo es Low-Ganon-Levin y el tercero es el As de Mannheim. Entonces la visión patológica de conducción nodo sinoatrial, los haces internodales de Wenckebach, Torel y Jones, el nodo atrioventricular, el haz de His, la rama izquierda del haz de His, la rama derecha y el septo interventricular. En estos pacientes entonces hay un haz que puede ir desde el techo del atrio o desde el nodo y llegar hasta el ventrículo sin pasar por el nodo atrioventricular, no propiamente hasta las ramas, sino pasar directamente al ventrículo. O puede haber el haz de James que va directamente acá a la rama proximal del, del haz de His. Este es el que genera el Logano-Levin. Y este es el Mannheim, que va desde el nodo atrioventricular hasta una de las ramas del haz de His. Entonces esto genera un PR corto porque no pasa por acá, con onda delta porque se retrasa la conducción acá. Este genera un PR corto sin onda delta y no da mucha alteración. Este genera una onda delta sin PR corto. Las características del Wolff-Parkinson-White, entonces tiene un PR corto, muy corto, con una onda delta en la rama ascendente de la R o en la rama descendente de la S. El onda P puede ser normal, el segmento PR está cortado, y onda delta, que es una muesca sobre la porción ascendente de la R o la descendente de la S. El QRS está ensanchado porque al caer la rama sobre el sistema ventricular, el músculo, se retrasa la conducción AB, se retrasa la conducción intraventricular, la repolarización es anormal y es opuesta al QRS, o sea, la T es invertida, el intervalo QT puede ser prolongado. Entonces aquí está el sistema normal y este es el haz que no pasa por el nodo atrioventricular. Esto genera el PR corto que mide menos de 120 milisegundos o menos de 0,12 segundos y la muesca sobre la rama ascendente. Lo mismo acá. Este es un paciente PR corto, mire que mide dos cuadros máximos, mide 100 milisegundos máximo y mire que la R es más ancha. Donde se ve bien la muesca, aquí se ve bien la muesca. En arritmias ventriculares, un resumen de ellas. Las primeras son las extrasístoles ventriculares, que se definen como un impulso prematuro que se origina en foco ectópico por debajo de las de His. La etiología puede ser en pacientes sanos, 60% de la población adulta la tiene sin mayor repercusión, en cardiopatía isquémica, hipertensiva, miocardiopatías, valvulopatías, falla cardíaca, hipoxemia, EPOC, los que consumen fármacos como los antidepresivos, antihistamínicos, los antiarrítmicos también la pueden generar, los desequilibrios hidroelectrolíticos, son muchas las causas que la dan. Esto es una P, esto es un QRS normal, esto es una T y aquí aparece el complejo, un foco ectópico que puede estar en uno de los ventrículos y esto lo que genera, ¿no? Entonces el QRS es más ancho, mide más de 120 milisegundos. Normalmente un QRS mide hasta 100, 110 máximo. Esto es un QRS, mire que la polaridad de la repolarización es contraria a la polaridad del complejo QRS. Los aspectos clínicos pueden ser asintomáticas, pueden dar palpitaciones, cuando son frecuentes pueden dar angina, hipotensión. El reconocimiento se hace porque hay un impulso ectópico prematuro, un complejo QRS ancho deformado, los intervalos de acoplamiento fijos o variables. Puede haber pausa compensadora completa y la morfología del QRS depende de dónde está originada el ventrículo. Si orina el ventrículo derecho da patrón de bloqueo de rama izquierda, si orina el ventrículo izquierdo da patrón de bloqueo de rama derecha. El segmento ST y la polaridad son contrarias al QRS. La duración del QRS depende del sitio. Entre más bajo por debajo del nodo AB, más aberrante es el QRS. Esta es la clasificación de Lou-Ganon para las extrasístoles, sobre todo en el estado de síndrome coronario agudo. La clase 1 son extrasístoles monomórficas, o sea, una sola morfología, un solo foco, y son menos de 30 por hora, o sea, son aisladas. La clase 2 son extrasístoles monomórficas, más de 30 por hora, son frecuentes, pero es un solo foco. La clase 3 pueden ser extrasístoles multimórficas o multifocales, varios focos. La A son dupletas y la B son tripletas, o sea, tripleta es taquicardia ventricular.
y la 5 el fenómeno R en T, es decir, la R de la QRS de la extrasístole cae sobre la T del complejo normal. Entonces aquí vamos a ver una extrasístole, este es el complejo normal y aquí aparece, esto es auricular, o sea, es supraventricular porque el complejo es similar al anterior, pero interrumpe el ritmo y lo hace irregular. Esta es más ancha, entonces se dice que es ventricular. Estas son extrasístoles, mire, supraventricular, ventricular. Este es un ventricular unifocal, es un solo foco, mire que es una sola morfología. Esto es multifocal porque hay una extrasístole, aquí hay otra, y aquí hay otras, las formas son diferentes, estas son más graves. Esta es una extrasístole y otra, mire, son diferentes morfologías, son pareadas, estas son las que más riesgo de taquicardia ventricular dan. Estas son dupletas, o sea, es un lado un 4. Esto es lo que llaman bigeminismo, que es una contracción normal por una extrasístole, contracción normal por extrasístole, ¿sí? Bigeminismo. Esto es una crisis de taquicardia ventricular complejo normal, más de 3 extrasístoles, pero no se sostiene. Cuando es más de 30 segundos, es sostenida. Estos son pacientes nuestros, disculpen nuevamente los nombres, ellos permitieron, esto es una extrasístole, es complejos normales, la extrasístole, una extrasístole, otra, parecer son monomórficas, mire extrasístole, ¿sí? Pero este paciente también, si uno hace un acto de fe, tiene unas imágenes que aparentan como un flúter atrial también, es lo que acabo de ver. Lo que estoy señalando son extrasístoles. La taquicardia ventricular, importantísima, taquiarritmia, porque es de las taquiarritmias que más descompensa hemodinámicamente un paciente y que pueden dar la muerte súbita. 3 o más impulsos ectópicos por debajo de las de His con frecuencia mayor de 120 por minuto, es una taquicardia. Cuando tarda por lo menos 30 segundos y hay colapso sostenida, el mecanismo implicado son fenómenos de reentrada y es automatismo anormal. La etiología solo el 10% es idiopática, el resto son el infarto es frecuente, las miocardiopatías, postrombolisis, el prolapso mitral, la intoxicación, los antiarrítmicos, los antidepresivos, los antihistamínicos, la cardiopatía hipertensiva. Entonces, los síntomas pueden ser de la enfermedad de base, o pueden ser los síntomas de un infarto de miocardio, pueden ser síntomas autonómicos como diaforesis, sudoración, taquicardia, puede haber hipotensión o colapso, o cuando son autolimitadas son asintomáticas. El examen físico, la expresión autonómica es la que domina, los ruidos cardíacos son rápidos pero regulares, ondas avenosas y el primer ruido cardíaco está reforzado pero intermitentemente. ¿Cómo se reconoce la frecuencia ventricular 140-220? Los intervalos RR son regulares, hay disociación, los complejos de captura ventricular o de fusión, complejos son anchos, los QRS con morfología de bloqueo de rama. Mire, esta es una taquicardia ventricular. Y aquí entra en ritmo normal y vuelve y entra en taquicardia ventricular. Lo mismo acá, son complejos anchos, tienen polaridad igual. Este es el famoso criterios de Brugada para distinguir una taquicardia ventricular de una supraventricular con complejos anchos en bloqueo de rama o con, por ejemplo, un Wall-Parkinson-White. La taquicardia con complejo ancho, los criterios de Brugada, entonces hay ausencia de RS, o sea, R grandes y S iguales en precordiales de B1 hasta B6. Si hay ausencia, es decir, si una es mayor que la otra, es una taquicardia ventricular. Si los R y S son iguales, ¿sí? Hay ausencia, los RS en precordiales, pero si el intervalo de RS es mayor de 100, entonces es taquicardia ventricular. Si no es mayor de 100, son iguales, hay disociación atrioventricular. Si hay disociación es taquicardia ventricular, si no hay disociación, mirar los criterios morfológicos en B1 a B6, y si hay criterios, entonces taquicardia ventricular, si no es una taquicardia supraventricular. La fibrilación ventricular resulta de una despolarización caótica y sin coordinación, genera paro ventricular, paro cardíaco. La etiología son las mismas de la taquicardia, la clínica es la de un paro cardiorrespiratorio, el electro, el ritmo irregular, frecuencias muy altas, múltiples ondas caóticas, como esto. ¿Sí? Fibrilación de ventricular gruesa, esta